Mito número 1. ¿Correr daña las rodillas? En las últimas décadas, cada vez más son las personas que se lanzan a practicar ejercicios impulsados por los grandes beneficios que tienen para la salud. La actividad más popular y elegida por la mayoría de las personas es salir a correr, posiblemente por su relativa simpleza técnica y porque practicarla no requiere de infraestructura ni de elevados costos. Incluso puede practicarse en solitario. Antes que nada, lo primero es definir qué entendemos por corredor recreativo y qué consideramos por lesión en un corredor. En general, la literatura define al corredor recreativo como el individuo que completa 3 kilómetros por sesión al menos 3 veces por semana y con una regularidad mínima de 1 año. Por otra parte, entendemos por lesión cualquier daño a la estructura musculoesquelética que modifique el patrón de la carrera en cualquiera de sus componentes, es decir, la velocidad, la distancia, la duración o la frecuencia, por un periodo al menos de 1 semana. Dicho esto, vamos a intentar responder la primera pregunta. ¿Realmente correr hace bien? Vamos a ver qué dice la ciencia. Para responder esta pregunta voy a citar el estudio de Zaragoza en 2014. El autor midió diferentes variables de bienestar y calidad de vida en corredores recreativos. Todos los sujetos informan mejoras en todas las variables medidas: alimentación, calidad del sueño, menor consumo de tabaco y alcohol, y se sienten más relajados y con más energía. Entonces, si las evidencias indican que correr tiene efectos positivos, ¿es posible que exista una relación con las lesiones en las rodillas? Entre los corredores aficionados circula la versión de que correr no solo puede causarte una lesión, sino que puede dar origen a patologías crónicas más graves como la artritis o la artrosis. Y esto sí es algo que debemos tomar muy en serio. Veamos qué dicen las evidencias. En primer lugar, hay que reconocer que correr, como cualquier otra actividad física, por el solo hecho de practicarla, genera la posibilidad de sufrir accidentes y lesiones. De hecho, en las últimas décadas se reportan un incremento en el número y tipo de lesiones relacionadas con la carrera. Veamos, en este caso, cuál es su grado de incidencia en la población en general. En un artículo publicado por la Revista Argentina de Traumatología en 2009, el doctor Matías Costas Paz informa que la incidencia de lesión se encuentra en un radio entre 2.5 y 12 lesiones por cada 1000 horas de carrera, con variaciones de acuerdo al nivel de competencia. Citando a varios autores, en los años 80 la incidencia de lesiones reportadas en corredores era del 60%. Una década más tarde, en la década del 90, se reportó el 70%. Actualmente los investigadores estiman que alrededor del 92% de los corredores habituales pueden adquirir algún tipo de lesión en alguna época del año. En un estudio publicado en 2019 por Lagas, se informa que 1 de cada 20 corredores recreativos desarrolla tendinopatía o inflamación del tendón de Aquiles. Padecer esta afección en los últimos 12 meses es el factor de riesgo más fuerte para desarrollarla otra vez. El uso de un programa de entrenamiento inadecuado o medias de compresión deportivas aumenta el riesgo de desarrollar tendinitis, y esto debe desalentarse en una población de corredores que tengan tendencia a padecer o recaer en esta patología. ¿En qué zonas se producen comúnmente las lesiones en los corredores? Según Costas, en 2009, el 60% corresponde a lesiones por sobreuso como consecuencia de la sobrecarga cíclica de los tejidos, que superan ampliamente los mecanismos adaptativos, y la mayoría ocurren en el miembro inferior con gran predominancia de la rodilla. Un análisis de 2.000 corredores realizados en el año 2002 revela que alrededor del 42% de las lesiones ocurren en las rodillas, seguida de la fascitis plantar y el síndrome de estrés tibial. El estudio de SAR en 2017 informa que las lesiones más comunes en los corredores son la condropatía rotuliana, la tendinopatía rotuliana, la periostitis tibial, el síndrome de fricción de la banda o cintilla iliotibial, la fascitis plantar y la tendinopatía del calcáneo. Y luego por detrás vienen las lesiones agudas como las torceduras y los esguinces. Sin embargo, la lesión más temida de todas
es la artritis o la artrosis. Entre los corredores urge conocer si la práctica de la carrera tiene una relación con el riesgo de padecer estas enfermedades. Recordemos que la artritis es la inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor y rigidez y puede empeorar con la edad. Y la artrosis es una enfermedad reumática que lesiona el cartílago articular produciendo dolor, rigidez e incapacidad funcional. En ese sentido, podemos pensar que la repetición y el alto impacto a la que se somete a la estructura y sostenida en el tiempo podría ser la causa de estos males. En una entrevista realizada a un destacado reumatólogo de la Escuela de Medicina de Harvard, el Dr. Robert Schmerling, cita varios estudios publicados en diferentes años. El primero, realizado en 2017, que descubrió que los corredores aficionados tenían tasas más bajas de osteoartritis de cadera y rodilla en comparación con los corredores de competición y los no corredores. Otra investigación de 2018 concluye que la tasa de artritis de cadera o rodilla entre 675 corredores de maratón fue la mitad de la tasa esperada dentro de la población americana. En un análisis de 2022 que revisó 24 estudios, no se encontró evidencia de daño significativo del cartílago que recubre las articulaciones de la rodilla en las resonancias magnéticas tomadas justo después de correr. Otra investigación siguió a corredores y no corredores durante un periodo de 20 años. Las radiografías que se tomaban periódicamente mostraron signos de artritis en las rodillas del 20% de los corredores, pero también mostraron del 32% de los no corredores. De acuerdo con los autores anteriores, ya en el año 2009, Chuck Rabarty demostró que correr previene la aparición de artritis en corredores recreativos mayores de 50 años. En otro trabajo de la misma autora, publicado en 2011, se realizó un seguimiento de 20 años de corredores recreativos y se demostró que el ejercicio vigoroso de la carrera en edades medias y mayores se asocia con una reducción de la discapacidad en la vejez y una notable ventaja en la supervivencia. Una interesante investigación realizada en 2018 por la doctora y reumatóloga Grace Law, auspiciada por la iniciativa Osteoartritis, una línea de investigación, convocó a un grupo de 1.203 sujetos mayores de 50 años con osteoartritis en al menos una de sus rodillas y los siguieron por un periodo de 8 años. Al analizar si con el aumento de la práctica del running se detectaba una regresión en sus habilidades físicas, los médicos descubrieron que, tras el periodo de seguimiento, en realidad los síntomas de dolor mejoraban en lugar de empeorar y aconsejaban no abandonar ni contraindicar la práctica de la carrera en personas mayores, sino hacerla con un entrenamiento y asesoramiento adecuado. En este momento surge la pregunta de que si correr no ocasiona lesiones y de hecho genera un beneficio en las estructuras involucradas, ¿cuáles son los mecanismos que las causan? En un trabajo del año 2005 se informa que las lesiones en las rodillas tendrían una relación con el nivel del corredor, donde los corredores profesionales y de larga distancia tienen una mayor incidencia que los corredores recreativos. Sin embargo, el consenso general de los expertos asocian el riesgo de sufrir lesiones a dos mecanismos principales. En un intento de establecer un mecanismo común en la etiología de las lesiones al correr, los investigadores clasificaron a la mayoría de las lesiones como uso excesivo o lesión por uso excesivo. Una lesión por uso excesivo se ha definido como una lesión musculoesquelética resultante del efecto combinado de la fatiga sobre un periodo de tiempo más allá de la capacidad estructural específica. Cuantitativamente y como buen criterio para tener en cuenta, las tasas de lesiones aumentan significativamente cuando el kilometraje semanal o el volumen de carga semanal expresado en kilómetros
supera los 65 km por hora. El segundo mecanismo lesionante se conoce como desajuste estímulo-adaptación. Las estructuras biológicas, los músculos, tendones, ligamentos y huesos pueden adaptarse al nivel de tensión que se les impone y lo pueden hacer de forma positiva o negativa. La remodelación positiva se produce cuando existe un periodo de tiempo adecuado entre los estímulos de entrenamiento y de recuperación. Es importante aclarar que un estrés agudo y aislado es insuficiente para generar adaptaciones y desencadenar lesiones. Los corredores que desarrollan adaptaciones positivas poseen niveles relativamente bajos de fuerzas en el momento de impactar contra el suelo, que varían aproximadamente entre 1,5 a 5 veces el propio peso corporal. Además, no tienen una pronación excesiva de sus pies. Este grupo de personas es menos susceptible a padecer lesiones por uso excesivo. Estos conceptos serán ampliados y explicados en otro video, donde hablaremos de la técnica de carrera desde el punto de vista biomecánico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a padecer lesiones en las rodillas? La literatura deportiva analiza cómo se conceptualizan los factores de riesgo en la investigación de las lesiones deportivas y los clasifican de dos maneras: factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos tienen que ver con variables propias del individuo y tienen poco margen de poder ser modificados. En cambio, los factores extrínsecos tienen que ver con variables externas que pueden llegar a ser modificadas. En 1987, los autores Gleim y Cole asocian las lesiones a un conjunto de factores intrínsecos como anomalías biomecánicas, el sexo, el índice de masa corporal, lesiones previas, desviaciones posturales, el nivel de experiencia, pie cabo y rodilla genuarum. Además, indican factores extrínsecos como errores metodológicos, una mala elección del calzado y el tipo de superficie en la que se corre. En ese sentido, en el año 1997, otro autor, Wim Puffer, atribuye que el 60% de las lesiones se relacionan con errores en la metodología del entrenamiento. En el trabajo de Sarr en 2017, tras una extensa revisión, se concluyó que los factores lesionantes en corredores recreativos se vinculan a la metodología del entrenamiento, al tipo de calzado utilizado y a la superficie en la que se corre. Los autores sugieren que modificar uno o más de estos factores puede contribuir a prevenir lesiones, por lo que los entrenadores y corredores deben considerar cuál es su umbral de lesión, para generar de esta manera adaptaciones positivas y reducir el riesgo de lesiones específicas. Una buena pregunta que podemos hacernos a partir de estos argumentos es: ¿cuáles de estos factores podemos modificar y cuáles no? Citando otra vez el trabajo de Sarr, el autor indica que los factores de riesgo no modificables son el clima, la superficie en la que se corre, la edad, la rodilla genuarum, la displasia de cadera, lesiones anteriores, desviaciones posturales, anomalías biomecánicas y eventos imprevistos. Si bien algunos de estos factores pueden llegar a ser tratados quirúrgicamente, deben ser consultados y considerados por un profesional experto en salud. Actualmente los entrenadores se centran en los factores de riesgo de lesiones modificables. Estos incluyen variaciones anatómicas entre corredores, control neuromuscular, factores biomecánicos para mejorar la técnica, entrenamiento de la fuerza muscular, controlar la fase de aterrizaje del pie en el suelo, la elección adecuada de zapatillas para correr, corregir errores metodológicos, hacer un buen calentamiento al inicio de la práctica y estiramiento al final, corregir errores nutricionales y atender factores psicológicos. Bueno amigos, hasta aquí la información presentada. Alcanza y basta para afirmar que correr no daña las rodillas, sino por el contrario, la evidencia muestra que las fortalece, incluso en personas que padecen artritis.
Lo importante aquí es tener en cuenta algunas consideraciones prácticas. El primer paso es de prevención y consiste en identificar cuál es el factor predisponente, si es modificable o no, y adoptar las medidas para contrarrestarlo a tiempo, lo que puede incluir, obviamente, consultar a un profesional o especialista en ciencia del ejercicio. El segundo paso es entender que, aunque todos los corredores están expuestos a sufrir lesiones, especialmente agudas, las lesiones crónicas se vinculan con el nivel del corredor, siendo diferentes riesgos para los distintos grupos. Por ejemplo, los corredores profesionales tienen mayor riesgo de lesionarse por sobreuso, debido a una alta exigencia de los miembros inferiores. En los corredores recreativos hay que prestar especial atención a un diseño adecuado del plan de entrenamiento, a la técnica correcta de carrera y a un incremento gradual del volumen. Una buena elección del calzado y variar el tipo de superficie también son dos aspectos esenciales a tener en cuenta. Lo mejor en todos los casos es siempre asesorarse con un entrenador o un especialista. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete al canal. Y no te olvides de dejarme tu opinión y sugerencias en la caja de comentarios.